Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente, parece que como si fuera ayer apenas domingo, ya bien rápido, mis hermanos, ya estamos aquí otra vez, agradecidos con nuestro Dios por la hermosa y maravillosa oportunidad de volver a mirarnos, siempre, mis hermanos, con la alegría y el gozo que hay en el Señor. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a dar inicio, esperando siempre esperamos, mis hermanos, que vengan más hermanos en camino, visitantes. Vamos a pedirles, por favor, que pongamos nuestros teléfonos en silencio, mis hermanos. Es tiempo de poner el teléfono en silencio y para que no esté por ahí interviniendo en el servicio a nuestro Dios. Esta tarde miro que nos acompaña nuestra hermana de Edinburgh, ¿va? ¿Viene de Edinburgh? De Weslaco. De Weslaco, yo le he visto en Edinburgh. De Weslaco, hermano. Ok, bueno, pues gusto en que esté con nosotros. ¿Cuál es su nombre, perdón? Emilia Castillo. ¿Yamile? Emilia Castillo. Bueno, hermano, bienvenida, gusto que esté con nosotros. Y la iglesia siempre tiene la costumbre de darle la bienvenida. Bienvenida, mi hermana. Vamos a pedirle a nuestro hermano Chapa si por favor nos dirige en una oración, y después de la oración tendremos unos cantos. Así que adelante. En la reverencia a nuestro Dios, vamos a estar de pie para la oración. Con nuestros rostros inclinados vamos a orar. Bendito Padre Celestial, honra y gloria a tu nombre, Señor, por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros y con este mundo. Gracias le damos, Señor, por la vida y la salud que nos ha concedido y el privilegio y la bendición de poder volver a estar en este lugar para glorificar su santo nombre, saludarnos unos a otros en amor fraternal y expresar, Señor, nuestra gratitud hacia usted por todo lo que ha hecho por nosotros en estos días que han pasado. Gracias, Señor, por su amor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Le pidemos, Señor Santo, humildemente que nos siga ayudando en seguir adelante en su camino en este lugar. Danos las fuerzas y el ánimo, Señor, siempre, para seguir cumpliendo su voluntad en el predicar su evangelio en su pureza, para que más almas vengan, Señor, a su reino. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran entre nosotros. Usted, Padre, conoce los motivos, esperando que se encuentren bien, y aquellos que se encuentran enfermos, Señor, acompáñalos en estos momentos. Suple, Señor, las peticiones, las oraciones que se piden para su ayuda, Señor, y que se haga siempre, Señor, su santa voluntad. Bendice a nuestro hermano que nos va a dirigir en los cantos que vamos a cantarle en esta noche. Bendice a la maestra que va a instruir a nuestros hijos de su palabra, y de igual manera a nuestro hermano García, la lección que él tiene preparado para nosotros. Todo esto, Señor, lo hacemos para honra y gloria a su nombre, y también para seguir alimentando nuestras almas de su santa palabra. Bendíganos a cada uno conforme a nuestras necesidades, Señor. Usted las conoce. Y le pedimos, Señor, que nos acompañe en esta hora de culto. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestros errores, pidiéndole, Señor, su dirección siempre. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras mentes y entendimientos abiertos para seguir siendo su voluntad, así como prometimos de hacerlo cuando venimos a las aguas del bautismo. Acompáñanos, Padre bendito, y en el nombre de Cristo Jesús se lo pidemos, damos gracias.
Amén. Amén. Tomen asiento. Gracias. Vamos a entonar este canto, mis hermanos, en la viña del Señor, número 49. Cantemos, mis hermanos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, hermanos. Número 245, digno es el Cordero. Cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y fe. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús
tiempo de que los niños pasen a su clase con su maestra. Y los demás aquí nos quedamos. Adelante los niños a su clase. Vamos a ponerle la línea que ya sabemos, hermanos. Porque la Biblia tenemos, acuérdense, tenemos lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿ok? Ya lo hemos dividido varias veces, pero me gusta porque aquí ya puedo explicarles sobre qué es lo que estamos viviendo ya en este tiempo, porque este tiempo, hermanos, es conocido así como la era cristiana, ¿ok? Que tiene que ver con, en la Biblia, el Nuevo Testamento. Usted tiene un Nuevo Testamento en su mano. Usted puede tener también el Antiguo, ¿verdad? Tiene Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Y tenemos el Nuevo Testamento, la hoja de... mira quién es. ¿Eres tú o no eres? Sí, bienvenido, qué bueno. Es nuestro hermano Augusto. Qué bueno verlo, hermano Augusto. Ok, ahora sí ya. Exactamente. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, sabemos, lo usamos mucho nosotros, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un maravilloso libro que es el libro de los Hechos. Y de ahí tenemos varias cartas que escribió el apóstol Pablo, cartas que escribió el apóstol Pedro, el apóstol Juan, una carta maravillosa de Hebreos y la carta de Santiago, Pedro, etcétera, etcétera. Varias cartas que fueron dirigidas. ¿Esas cartas a quién? ¿A quiénes fueron dirigidas esas cartas? A la iglesia, ¿verdad? En diferentes lugares, pero eran cartas que llevaban instrucciones, cartas que llevaban mucho conocimiento para que la iglesia, hermanos, creciera en ese conocimiento que debían tener. Entonces, tenemos un libro de los Hechos y varias cartas con varias instrucciones para la iglesia, y en este caso, para nosotros. Si termina el Nuevo Testamento, Freddy, ¿con cuál termina? ¿Con qué libro termina? Apocalipsis, ¿ok? Que es un libro de revelación, ¿ok? Entonces, pero antes del libro de los Hechos tenemos lo que comúnmente llamamos los cuatro evangelios. Y ya la hermana Carla ya se lo sabe. A ver, hermana Carla, ¿sí se lo sabe o no? Que le ayude Juan. A ver, entre los dos. ¿Cuáles son los 4 evangelios que tenemos aquí antes del libro de los Hechos? A ver. Empieza con Mat y Eo, y termina con Eo. ¿Ok? Mateo. Ayúdele ahí, Juan. Marcos. Antes de Juan hay otro. Lucas, ok, muy bien. Se le llaman los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué nos hablan? De la vida de Jesús, ok. Bien. Y posteriormente a estos evangelios pues tenemos lo que es el Antiguo Testamento, ok. El Antiguo Testamento. Tenemos muchos libros que relatan la historia desde la creación, pasando por el pueblo de Israel y llegando hasta la llegada de Cristo Jesús, que se describe en los 4 evangelios. ¿Ok, hermano Miguel? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, dijimos que la era cristiana, hermanos, tenemos lo que es el evangelio que debía predicarse, porque Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. En la era cristiana tenemos, hermanos, ya como establecida la iglesia. Antes no se hablaba como algo real, sino algo que vendría. Se hablaba como una profecía. La iglesia es igual que el reino, ¿ok? Se había profetizado
se había dicho, Jesús llega y dice, voy a edificar mi iglesia. Y después ya en el Nuevo Testamento ya se ve la iglesia como algo establecido. ¿Y quién es la iglesia? Todos los creyentes, todos los que hemos obedecido. Entonces tenemos en la era cristiana el evangelio que se predica, y los que obedecían el evangelio eran añadidos a la iglesia, al reino de Cristo. Hemos visto también, hermanos, que en la era cristiana tenemos lo que es, y vamos a ver un poquito más después, pero ahorita lo voy a anotar nada más, la gracia y la verdad, que vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad la tenemos ahora en la era cristiana, ¿ok? Quiero que hablemos hoy en esta tarde, hermanos. Ya lo había comentado, hermano René, así como comentario así, breve. La era cristiana podemos decir que es la era del Espíritu Santo, hermanos. Espíritu, la era del Espíritu Santo, ¿ok? Desde el Antiguo Testamento, hermanos, fue profetizado que Dios enviaría a su Espíritu. ¿Dónde está la cita? En el Antiguo Testamento que Dios mandaría su Espíritu. Abran la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28. A ver quién lo tiene por ahí, por favor. Joel 28 al 32. 2, 28 al 32. Se habla de una profecía. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Uy, de repente da miedo. Ese es hasta 32, ¿no? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ok, es una profecía hacia el futuro. Joel, derramaré mi espíritu. ¿Y qué va a pasar? Habrá grandes señales. Vuestros hijos, vuestras hijas, los jóvenes, ¿qué harán? Profetizarán. ¿Qué más? ¿Soñarán sueños? ¿Verán visiones? Imagínense, todo eso derramaré su espíritu. ¿Y sabe exactamente cuándo se cumplió esto? Ya en el Nuevo Testamento, ¿tuvo cumplimiento? Sí, Freddy. El libro de los Hechos nos dice cuándo esta profecía de Joel, que se había dicho muchos años atrás, se iba a cumplir, pero ya en la era cristiana. ¿Ok? Y el libro de los Hechos nos lo enseña en el capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 4, nada más para que vea qué pasó, qué sucedió cuando esta profecía se cumple. Hechos, ya en el Nuevo Testamento, acuérdense que el libro de los Hechos está narra los acontecimientos, el inicio de la iglesia, el inicio de la predicación del evangelio, cómo aquellas personas eran añadidas a su iglesia y cómo esto se fue multiplicando, cómo la iglesia se estableció. Y Hechos nos narra toda esa historia que es importante y necesaria conocer. Hechos 2 del 1 al 4, por favor.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Ok, ¿qué sucedió? Se oyó como un fuerte viento, un viento recio. No que haya sucedido y que se haya sentido un viento, no, es como un gran estruendo de como viento recio. Y dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, no fuego, como de fuego sobre las cabezas de los apóstoles. Y los apóstoles empezaron a ¿qué? ¿Qué empezaron a hacer? A hablar en diferentes lenguas. Árabe, el lenguaje de Mesopotamia, lenguas de, más adelante dice, ¿de qué? ¿Dónde eran? De varias lenguas. Partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera. Empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué hablaban? El evangelio, predicaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Y entonces, hermanos, la gente se queda sorprendida de lo que está pasando ahí, porque no saben qué está pasando. Y entonces en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 14 en adelante, el apóstol Pedro les explica a esa gente que estaba ahí, les explica qué es lo que acababa de pasar ahí. Alguien, por favor, versículo 14, capítulo 2. ¿Lo tienes ahí, Juan? Por favor. Sí. A ver qué dice el 14, 15, 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ok, oigan mis palabras. Pedro se pone de pie y escuchen, y empieza a decirles, ¿qué les dice Juan? Porque esto no está ebrio, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es el dicho por el profeta Joel. Ok. Estos no están ebrios porque es la hora novena o tercera. Tercera. ¿Sabe qué era la hora tercera? A las 9 de la mañana. El acontecimiento que Joel había predicho sucedió como a eso de las 9 de la mañana. Un día domingo, porque el día de Pentecostés caía el domingo, el primer día de la semana, a las 9 de la mañana, más o menos. Y dice Pedro, miren, porque la gente cuando los oyó hablar en lenguas, la gente dijo, oye, como que están borrachos, mira, no se entiende lo que dicen. Pues ¿cómo van a entender? Porque hablaban en otras lenguas que ellos no sabían. Pero los que sí sabían la lengua dicen, no están ebrios, porque lo que me está diciendo él es en lengua fenicia, es en lengua árabe, es en lengua latín, en hebreo, en griego. Yo estoy escuchando. Y luego les dice en el versículo que el 16, cuando le dice, esto es lo dicho por ¿quién? Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué había dicho el profeta Joel? A ver, vamos a leer que alguien más. Bueno, ahí Juan, si quieres ahí o alguien más. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ok, eso es parecido a lo que ya habíamos leído acá, ¿verdad? En Joel vuelve a repetirse, dice, es que esto es lo dicho por lo que había dicho Joel. Creo que es hasta el versículo 27, a ver, por favor. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Wow. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Varones
Israelitas, oíd estas palabras. Ok, hasta ahí. Es lo mismo, ¿verdad?, que había dicho Joel. Esto que está pasando aquí era lo que Joel había dicho y que en ese día se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo viene. ¿Y sobre quién cayó primero? ¿Sobre quién fue los que recibieron ese Espíritu? ¿Quiénes fueron? ¿Mande? Los apóstoles. Exactamente. Este Espíritu Santo, los primeros que recibieron esto fueron los apóstoles, los primeros. Después, los creyentes. Pero aquí hay diferencia, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo los creyentes? Sí. Vemos aquí que vino sobre ellos el Espíritu Santo y se les aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza y empezaron a hablar en lenguas, en diferentes idiomas, los apóstoles. Pero después, en el capítulo 2, en el versículo que 40, en Hechos 2:38, ya se abre la opción para que alguien más reciba ese Espíritu Santo. A ver, el 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué van a recibir? Van a recibir perdón de pecados y otra cosa más. Ya se habla de que van a recibir los creyentes el Espíritu Santo. Ok, hermano. ¿Y por qué sobre los creyentes no fue igual que los apóstoles? Es algo interesante, es lo que quiero que veamos hoy. Porque en algunos grupos religiosos se entonan cantos aplaudiendo y saltando y diciéndole a Dios: manda el fuego, Señor, manda tu Espíritu. No sé si ustedes han oído eso o han visto eso. Esperando que caiga fuego del cielo y que sea lo que sucedió como ellos. Pero para empezar no era fuego que cayó. Eran lenguas como de fuego. No era fuego. Figurativamente. ¿Mande? Figurativamente, sí, exactamente. Entonces, sobre los apóstoles primero y luego sobre los creyentes, pero no a todos, ¿verdad? Porque ¿qué tenían que hacer las personas para que recibiesen el don del Espíritu Santo? Oír la palabra, oír el discurso, porque se aventaron el discurso de Pedro, desde el 14 hasta el 37, 36. Desde el versículo 14 al 36 de Hechos 2 es el discurso de Pedro. Oyeron la palabra, tuvieron que creer ese mensaje porque ellos dijeron: ¿qué haremos? Lo creyeron, lo que Pedro les dijo. Tercero, Pedro les dice: tienen que arrepentirse. Arrepentirnos. Y luego de arrepentirnos, bautizarse. Ok. Entonces, esto que Joel había dicho exactamente vino, pero hay diferencia. Y quiero que veamos esto para que quede claro. Miren, Jesús, esto fue dicho en Joel, en el Antiguo Testamento, pero en los Evangelios Jesús ya les había dicho a sus discípulos en varias ocasiones de esto. Vamos a leer las citas. Vamos al capítulo 14, 16. Juan, en el Evangelio de Juan 14, 16. A ver, Nedved, por favor. Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice? Dale oportunidad a Nedved, a ver si Nedved puede. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros
que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa que Jesús le está haciendo ¿a quiénes? A sus discípulos. Voy a mandarles al Consolador y va a venir y Él los va a ayudar y no van a estar solos. Va a venir. Y este Espíritu, ¿qué va a hacer? Versículo 27, por favor, ahí mismo, del mismo capítulo, pero el 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no soy... 26, perdón, es el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, les dijo, va a venir el Consolador. Y en el 26, el Espíritu que mi Padre va a enviar. Ese Espíritu, cuando Él venga a ustedes, apóstoles, los va a guiar a toda la verdad y les va a recordar todo lo que yo ya les he dicho. Acuérdense que Jesús, en los evangelios, Jesús estuvo con sus apóstoles, yendo de aquí para allá, viendo las señales y escuchando la predicación, pero era muy difícil que ellos retuvieran todo lo que Jesús les decía. Pero después vendría el tiempo en que el Espíritu Santo, cuando Jesús ya se fuera a los cielos y los apóstoles empezaran a predicar el evangelio, el Espíritu Santo les iba a ayudar para que recordaran todo lo que Jesús les había enseñado a ellos y que ahora ellos tenían que ir y predicar el evangelio. Volvemos a ver la promesa en el capítulo 16 de Juan. A ver, hermano Miguel, por favor, Juan capítulo 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ok, dijo Jesús, miren apóstoles, miren mis discípulos, hay cosas que tengo que decirles, pero ustedes todavía no pueden sobrellevarlos. O sea que era un mensaje que muy denso, pesado, mucha enseñanza. No lo pueden entender todavía, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu, Él los va a guiar y Él los va a ayudar a entender todo esto. Sigue leyendo, a ver dónde se quedó. El 13, ¿ya salió el 13 también? Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Espíritu que va a venir los va a ayudar y los va a guiar a toda la verdad. Así que los apóstoles tenían una promesa muy bonita, pero tenía que cumplirse en el día que Dios había señalado. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a leer, hermanos, del mismo 16, el 7 y el 8. ¿Qué más iba a hacer el Espíritu Santo? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga este Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este Espíritu Santo, cuando venga, eso es lo que va a hacer. Así que entonces, Jesús ya se los viene anunciando, ¿sí? El capítulo 16, versículos 7 y 8, también se lo vuelve a decir. Bueno, ¿cuándo sucede? Bueno, el Espíritu Santo llega. En Hechos capítulo 2 nos dice cómo llegó. Pero primero fue por los apóstoles, ¿sí? Y fue de una manera especial y diferente a estos, ¿ok? Vamos a hacer una diferencia. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pero no igual que estos. ¿Por qué? Porque Jesús se los dijo. Jesús, así fue el plan de Dios. Mire, cuando ya se está acercando este día, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, y Jesús ya estaba a punto de irse al cielo. Pero antes de irse al cielo, les dijo a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Mateo 24. Vamos a leer en el versículo 46
al 49. Por favor, alguien más que lo lea. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que está hablando, ¿verdad? ¿Con quiénes? Versículo antes dice que les abrió el ¿qué? Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús le ayudó a sus discípulos y les abrió el entendimiento, porque los discípulos, hermanos, todavía no entendían muchas cosas. Jesús ya había muerto, ya había sido sepultado, Jesús ya había resucitado, y se le aparece a sus discípulos y ellos no entienden todavía, y les abre el entendimiento y les dijo, esto era necesario que sucediera, que el Hijo, que el Cristo padeciera, pero que muriera y que resucitara el tercer día, y que a partir de allí se predicara el Evangelio a todos, que se predicara el perdón de pecados. ¿Y dónde debían empezar? Dice el versículo ¿qué? 47. Debían empezarse a predicar desde Jerusalén. Sigue leyendo, por favor, Samuel. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en donde, le dice a sus discípulos. Quédense en Jerusalén, porque voy a enviar la promesa de mi Padre. Y hay una palabra muy interesante. ¿Serán qué dice Jesús? ¿Qué dice serán? Investidos. Ustedes van a ser investidos. No se vayan, quédense en Jerusalén, porque van a ser investidos. ¡Wow! Bueno, hermanos, ya más adelante, en el capítulo 1 de Hechos, vamos a leer Hechos 1, por favor. Vamos a ver Hechos 1. Jesús les habla otra vez. Jesús, dice Lucas, que se les apareció a sus discípulos. Y vamos a leer el versículo 4, que son palabras que Lucas cita, que están muy parecidas aquí. Vamos a leer Hechos 1, 4 y 5, por favor. A ver, hermana Arismendi. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estando juntos, no se vayan a ir, por favor. No se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya no usó la palabra investidos, sino dijo, ¿van a ser qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Y ya no falta poco, dice, dentro de no muchos días. Entonces, lo dijo Joel en el Antiguo Testamento muchos años atrás. Llega Jesucristo, escoge a 12 apóstoles y les dice, yo voy a enviar al Espíritu, mi Padre va a enviar al Espíritu. Este Espíritu Santo les va a ayudar a ustedes, los va a consolar, los va a guiar a la verdad, a toda la verdad. Les va a ayudar a recordar todas las cosas. Pero apóstoles, por favor, no se vayan de Jerusalén, quédense, porque ustedes van a ser investidos, o sea, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ok. Eso a los apóstoles. Los creyentes son otra cosa. Ok. Bueno. Lo vimos cuando llegan con los apóstoles, cómo llega el Espíritu Santo y cómo son bautizados. ¿Cómo fue? Pues un viento recio donde estaban reunidos, un grande estruendo, aparecen como lenguas de fuego sobre su cabeza y empiezan a hablar en lenguas. Allí fue la llegada, allí fueron bautizados, allí fueron investidos. Hermano, ¿y qué con los creyentes?
¿un creyente puede ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Como fueron los apóstoles? No, hermano. ¿Por qué? Porque fue una promesa de Jesús para ellos. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén. Hermano, y entonces, ¿qué función tiene en mí el Espíritu Santo? ¿Cómo va a funcionar en mí que soy creyente? ¿Puedo hacer milagros? ¿Puedo hablar en lenguas? ¿Puedo hacer señales que el Espíritu de Dios está en mí? Explíqueme, porque yo vi cuando veo en las Escrituras que los apóstoles se les dijo y todo lo que hicieron. Hermano Humberto. El bautismo con el Espíritu Santo que fue a los apóstoles, fueron investidos de poder. Investidos de poder de lo alto. Pero para revelarles todo el mensaje de Dios, una. Después de que ellos fueron investidos y lo probaron en muchas formas, desde milagros hasta cuando hablan a los creyentes, que es el punto de ahorita, los apóstoles les hablan inspirados por Dios qué tenían que hacer los creyentes, y también iban a ser bautizados, pero con agua, no con el Espíritu Santo. Claro. Y recibirían el don Espíritu de Dios, pero no el poder del Espíritu Santo. Ok, vamos entendiendo. Hermano César, como que sí vamos entendiendo o no. Entonces, llegó el Espíritu Santo, sí, pero en los apóstoles fue diferente a estos. Sí, hermano, sí. Porque bien lo dice el hermano. Ellos tenían que ir a predicar el Evangelio. Ellos tenían que ser guiados a toda la verdad. Dios iba a revelarles a ellos toda la verdad por medio de su Espíritu. E iban a hacer muchas cosas. De hecho, vean en el capítulo 2, versículo 43, hablando de los apóstoles. Hechos 2:43, lo voy a poner aquí. En el 2:43, ¿qué dice? ¿Qué hacían los apóstoles a partir de que ellos comienzan a predicar el Evangelio? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Muchas qué? Maravillas y señales. ¿Por quién eran hechas? Por los apóstoles. Ok. Entonces, son investidos, son bautizados y empiezan ellos a trabajar. De hecho, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, del 1 al 9, donde se relata la sanación del hijo de aquel hombre que era que estaba ¿qué? Del cojo de nacimiento, le pide unas monedas a Pedro y a Juan que iban entrando al templo, y le dice Pedro, pues no tengo oro ni plata. ¿Cómo? Pues si eres predicador. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Exacto. Pero ¿quién era Pedro y Juan? Eran apóstoles. De ahí seguimos leyendo en el capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice? Acerca de lo que están haciendo los apóstoles después de que fueron investidos y bautizados. ¿Qué dice el 5:12? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ok, fíjese, bien interesante, hermana Violeta. Para el capítulo 5 de Hechos, ¿ya había creyentes o no había creyentes? Para el capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿ya había creyentes? ¿Ya había más personas que habían creído en Cristo aparte de los apóstoles? ¿Sí o no? Pero ¿por qué dice en el versículo 12 que solamente los apóstoles hacían señales, milagros y qué más? Y prodigios. Para el capítulo 5, hermanos, de hecho, hermano, ¿dónde dice que ya el número era que a 4,000, 5,000? ¿Qué versículo es? Donde dice que ya los discípulos habían aumentado su número. ¿En qué? ¿El 14 dice? ¿Qué dice el 14? ¿De qué capítulo? ¿El 5? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y dice, ¿y dónde dice que eran como 5,000, hermano?
acuerda, hermano Palomar, que ya el número había aumentado, ya era bastante. Pero, Freddy, ¿notaste ahí que dice que solamente los apóstoles? Ya había gente. Entonces los creyentes no tenían la misma capacidad que tenían los apóstoles, tan solo de predicar y de hacer tantas cosas, porque los creyentes, el Espíritu Santo actuaba y actúa de otra manera que estos. ¿O no, Nedved? Gracias, hermano. El 4:4 dice que ¿cuántos eran ya aquí? ¿Cuántos creyentes había? Hechos 4:4. 5,000. Ya había como 5,000 creyentes, hermanos, miembros de la iglesia. El número crecía, pero volvemos a leer el 12. Y note usted que solamente se menciona los apóstoles. A ver, Freddy, lo leíste, tú lees el otro, es el 12. Sí, en los 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles. ¿Por qué los creyentes hasta este momento no hacen lo mismo que los apóstoles? Es buena pregunta. Porque Joel había dicho que hasta nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no dice que nuestros hijos e hijas soñarán sueños, verán visiones, hablarán, etcétera, etcétera? Ok, todo fue un proceso. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Cuándo fue que ya los creyentes, pero antes de eso, entonces, hermano, explíqueme a usted qué función tiene el Espíritu Santo en los creyentes? Si no es como la de ellos, entonces ¿qué función tiene? Tiene muchas funciones maravillosas, pero no de estas, porque había otros propósitos por los cuales ellos actúan así. ¿Cuáles eran? Para el creyente, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Levantando muertos, hablando lenguas, sanando enfermedades? ¿Cómo? Redimiendo. Vamos a ver, ok, muy bien. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. A ver. Tened también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y el 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los que oímos y creímos el evangelio, ¿qué sucedió? Los que oímos y creímos el evangelio, los que obedecimos el evangelio, ¿qué? Fuimos sellados con el Espíritu. Fuimos sellados. Ok. Esto es diferente a lo que le pasó con los apóstoles. ¿Qué es un sello? La aprobación. Una aprobación, una identificación, separación, autenticidad. ¿Sí? A ver, ¿traes el sello o no traes el sello? Sí, le quita el sello. Inclusive de calidad, ¿no? Calidad, pertenencia. ¿Eres original o no eres original? Sí, mira, aquí está mi sello. ¿De dónde viene? Aquí está mi sello. Los que son bautizados, todos los creyentes, los que se arrepienten habiendo escuchado el evangelio, sus pecados son perdonados, pero ¿qué crees? Viene el Espíritu Santo y te viene a sellar. ¿Sí? A sellar. Y miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Nomás para que vean que ese sello es tan especial. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19?
antes de eso, Sí. con Simón el mago. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Nomás que quise ver esto primero para luego ver esto. 2:19 de 2 Timoteo. A ver, hermano Mingo, lo tiene ya. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que en nombre de Cristo. Mire, el fundamento del Señor está firme. Teniendo este sello, ¿conoce qué? ¿A quiénes? Ándele. Y si ya tienes ese sello, ¿qué tienes que hacer? Apártate de iniquidad. Si tú ya invocas el nombre del Señor, apártate, porque tú ya tienes ese sello que te identifica como pueblo de Dios. ¿Y dónde lo tengo, hermano? ¿Aquí en la frente, en la espalda, en el pecho? ¿Dónde lo tengo? No está físicamente. Cuando tú tienes ese Espíritu Santo que tú has recibido cuando obedeciste el Evangelio, dice, anda usted entre toda la bola, dice, ese es mío, ahí va mi hijo entre todos, ese es de los míos. Y si usted es de Dios, apártese de la maldad, del pecado, de la iniquidad, porque usted ya es de Dios, usted ya tiene un sello y Dios ya le perdonó sus pecados y lo identifica como su hijo. Ah, sí. Romanos 8. Fíjese lo que dice Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. ¿Sabe qué es un gemido indecible? Una frase, una palabra que no podemos explicar cómo lo dice, pero el Espíritu gime dentro. Ese Espíritu que tú recibiste, cuando tú ya lo tienes, a veces no te puedes tú explicar a Dios, no le puedes decir a Dios con palabras muchas cosas. Nos quedamos cortos, pero como el Espíritu está dentro, el Espíritu de Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que necesitamos, y con gemidos que tú nos oyes ni entiendes, Él se lo dice a nuestro Padre. Quizá no hagas un milagro, no levantes a un muerto, pero el Espíritu que tienes viene a interceder por ti cuando oras, para que el Padre te escuche. El 26, vamos a leer Hechos, Romanos 8, el 9, que decía que somos hijos de Dios. Romanos 8, 9, ¿qué dice? Ahora sí, Freddy, ¿lo tienes? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ándale. Si alguien no tiene ese Espíritu, no es de Él. ¿Y qué necesito para recibirlo? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque si no lo tienes, no eres de Cristo. Y si no soy de Cristo, mira lo que dice más adelante, a ver tú mismo, Freddy, en el versículo 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Bebe. 8, fuiste hasta entonces, es 8, 16 y 17. Es el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. Hasta ahí acaba el 17. Sí. Bueno. El espíritu que hemos recibido le dice a nuestro espíritu que somos ¿qué? Que somos hijos de Dios. Ah, entonces, este Espíritu Santo, a diferencia de los apóstoles, bueno, pues también son hijos de Dios, pero fue diferente en ellos. En nosotros, miren, los creyentes, esa es la captura. ¿Y cómo lo recibo? Otra vez la pregunta, ¿cómo lo recibo? Termino con este texto. Hechos 5:32. ¿Cómo recibo ese espíritu? Hechos 5:32. ¿Qué dice? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se les da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Ah, ok. En ellos cayó. En ellos fueron investidos, en ellos fueron bautizados. ¿Un creyente puede ser bautizado? No. Recibes el don del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados, ellos fueron investidos. Jesús se los prometió a ellos. Pero estos, los creyentes, trabajan de una manera tan especial, espiritual, que tiene que ver más allá de hacer milagros o de hablar en lenguas. Es más allá, no te quedes ahí. Es que yo quiero hablar en lenguas, es que yo quiero hacer milagros. Pues quizá, ¿quién no quisiera levantar enfermos? Pero eso no me toca a mí. Ok, hubo creyentes que hacían milagros como los apóstoles. Sí, hermano. Sí podían. Pero ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Vamos a ver otros dos personas. Vamos a ver, hermanos. El tiempo ya se nos fue. Nada más quiero cerrarlo esto, hermanos. Vamos al capítulo de Hechos. Al libro de Hechos, perdón. Vamos a leer el 5 y el 6. Hechos 8, 5 y 6. Ahí se habla de una persona que no era apóstol, sino que era un creyente, un discípulo del Señor. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Hechos 8, 5 y 6. A ver, vamos a leerlos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Ah, ok. Felipe ya hacía señales, milagros. Pero Felipe no era apóstol. No era apóstol. ¿Qué había pasado con él? Versículos del capítulo 6, regresamos al capítulo 6 y leemos el 8. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué había pasado con ellos? Estaban llenos de gracia y de poder, hacia grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso era lo que hacía Esteban, ¿verdad? Sí. El mismo Esteban. Pero en el versículo 6, ¿qué es el 6? Sí. Donde dice que se les impusieron las manos. El 6, por favor. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿A quiénes les impusieron las manos? En el versículo 5 dice a Prócoro, a Nicanor, a Esteban, Nicolás y a Felipe. Cuando los apóstoles les impusieron las manos a estos, Felipe y los demás empezaron a hacer milagros. Para cerrar esta idea, vemos ahí más adelante en el capítulo 8, 14 al 18, por favor. Sé que esto es rápido, pero bueno, necesario.
14 al 18 y ya vamos cerrando la idea. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido uno de ellos, sino que No había descendido sobre ellos. O sea, Felipe ya, allá en Samaria ya había creyentes, ya había bautizados, pero no había descendido el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó con ellos, con los apóstoles. No había descendido, solamente habían sido bautizados. Entonces los apóstoles van allá a Samaria. Siga leyendo, por favor, hermana. Y llegando, ¿qué hicieron? Esto mi lente, si puede. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ok. Ese es hasta el versículo 14. Al 18. Ya. Ok. Para que un creyente pudiera hacer señales y milagros, ¿qué tenía que pasar, hermano Miguel? Los apóstoles tenían que ir, ponerle la mano a ellos para que ellos pudiesen hacer milagros. ¿Sí? Y no cualquier cosa, hermano, solamente había nueve dones que el Espíritu daba para hacer milagros. Están en 1 Corintios capítulo 12. Pero va a continuar esta historia. Porque, hermano César, ya son las 8:04. No quiero tampoco alargarnos tanto. Se nos va aquí el tiempo. Freddy, ¿algo entendiste? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Por qué Freddy, después de que se bautizó, no puede ir a hablar en lenguas a alguien? Porque es diferente la forma en que el Espíritu Santo actúa, Freddy. Ah, pero ¿cómo la Biblia dice? Sí, pero ¿quiénes eran? Los apóstoles. Y luego ellos les venían y les imponían las manos, y ellos podían hacerlo a las que se ponían las manos, pero ya no podían pasarlo a otros. Ellos solamente podían hacerlo. No sé, hermano Mingo, si vamos entendiendo. Hermano, ya no están los apóstoles. Pero ya no están los apóstoles. Si estuviera aquí Pedro y dijera, a ver, ¿quieren hacer milagros? Nos ponía las manos y rápido así era. Y sus milagros de alguna manera eran limitados porque no se revivieron entre ellos. No, llegó un punto que se fueron acabando. Pero por eso ellos fueron embestidos, bautizados, porque ellos tenían esa autoridad. Hasta que la verdad llegara. Así que si usted viene aquí a la iglesia y quiere ver milagros o quiere ver este tipo de cosas, pues no, porque eso sucedió con ellos. Cuando ellos murieron, ese poder ya no se pudo pasar. ¿Pero por qué, hermano? Porque esas señales, esos milagros, esas actividades tenían un propósito para la iglesia en ese primer siglo. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que estas señales se dieran en ese tiempo? Termino con este y luego, hermano Verde, le di la palabra. Marcos 16, ahí nos va a decir para qué eran las señales, para qué eran estos dones. Y con eso termino. Marcos 16, 20. ¿Para qué? ¿Quién lo lee? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, hablando del Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos salieron a predicar el Evangelio y el Señor iba con ellos. Pero el Señor les ayudaba a ellos. ¿Cómo les ayudaba a ellos? Confirmando la palabra de ellos. Cuando ellos predicaban, Dios hacía un milagro a través de ellos, el Espíritu Santo, para que la palabra fuese ¿qué?
confirmada. A ver, Pedro, ¿cómo dices que eso que tú estás predicando es verdad? Acabo de entrar ahí por la puerta, mira, había un cojo. Y cuando entramos, lo sanamos en el nombre de Cristo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más prueba quieres? Que lo que te estoy diciendo es de Dios. Ahí está ese hombre, mira, brinque y brinque. Tú lo conociste, era un cojo de nacimiento. Lo que yo digo es la verdad. Y las señales que hago son prueba de que yo traigo la verdad. Hoy día, aquí está la verdad ya revelada, la palabra de Dios. Si la gente ahorita no cree por lo que está aquí, porque quiera ver un milagro, se va a quedar esperando, porque eso tuvo un tiempo. Se acabó. Se acabaron. De hecho, Pablo todavía le tocó algo, pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, ¿sabes qué? ¿Estás malo de tu estómago? ¿Tienes frecuentemente enfermedades en tu estómago? Fue Pedro, espérame porque voy a ir a sanarte. Ya se estaba acabando eso. Porque ¿cuál fue el remedio que le dio Pablo a Timoteo por sus constantes enfermedades de estómago? Toma un poco de vino para que ya estaba acabándose. Ya estaba. A Timoteo le tocó parte, pero ya no tanto, porque ya no hubo milagro ahí, sino le dio un consejo. Toma un poco de vino para que tus problemas estomacales vayan sanando. Pablo teniendo el poder no se le dio a él mismo. Un aguijón, una cara. Gracias, hermanos. Espero que esto así, que sea rápido, podamos entender. Pero la era cristiana, la llegada del Espíritu Santo, pero de una manera y de otra manera. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a cantar un canto. Número 70, cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablando de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y es tiempo de los anuncios. Gracias a los visitantes que nos visitan el día de hoy. Gracias por su visita a la Iglesia de Cristo.
El domingo tenemos servicio a las 10 de la mañana Y a las 6. y a las 6 de la tarde. Los miércoles es a las 7. El último canto Bueno, hermanos, vamos a finalizar, vamos a entonar el número 200. No hay Dios tan grande como tú. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y le vamos a pedir a nuestro hermano Enrique si por favor nos despide en una oración. Ahí está la invitación para todos los varones, hacer mención una vez más, reunión de varones en casa del hermano Enrique. Creo que nuestro hermano Enrique por ahí estará poniendo la dirección, la ubicación, para que tenemos cita, mis hermanos, este sábado 5 de la tarde. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Hermano, gusto, Dios le bendiga, gusto en tenerle con nosotros. Gracias por su visita. Nos tocó de sorpresa, pero aquí todos siempre nos estamos acordando y orando por usted. Con mucho gusto tenerle. Incluyen la oración para su camino después, porque tiene que retirarse al colegio otra vez. Dios me lo bendiga. Inclinamos nuestro rostro para ir al Señor en oración. Padre amado, que estás en la gloria, en esta hora de la noche, Señor, venimos ante ti para elevar nuestra oración, Padre, dándote gracias primeramente por las bendiciones que tú nos has dado en este día, por la vida primeramente, por la salud, por todo y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este servicio que hemos tenido, entonando himnos, esperando que sean de olor fragante para ti y lleguen a tu presencia, Señor, haciéndolo de todo corazón y escuchando, Padre, el mensaje que nos has dado a través de tu Hijo, nuestro hermano García. Que, Padre, siempre estamos aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a retener esa palabra y así poder entender un poco más, aprender más de lo que tú quieres para nosotros. Señor amado, en esta hora también te pedimos por la hermana Juanita Valera, que tu, Padre, pongas tu mano sobre ella, que tú contestes la oración en tiempo que tú te plazca, Señor amado. No sabemos la situación en la que está, pero tú conoces, Padre, el corazón de cada uno de ellos. También pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos que están pasando por enfermedades, que tú, Padre, seas consuelo para ellos, los que están en el hospital, los hermanos que están en casa, que tú los guardes y los protejas, Padre amado. También pedimos, Padre, por nuestro hermano Augusto, que hoy día nos visita nuevamente aquí en el edificio, que tú, Padre, te damos gracias por haberlo traído con bien, y así como lo trajiste, que tú lo regreses con bien, Padre, en donde él tiene que regresar,
a cumplir con sus estudios. Damos gracias, Padre, por las bendiciones dadas a cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que nos perdones si en algo te hemos ofendido. Reconocemos que somos pecadores, pero tú nos puedes dar ese perdón, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.